Bedibar Tavam, hablemos de las mitzvot. Hoy vamos a centrarnos en una parte de Tefilat Shacharit, que son Birkot HaShachar y Psukei de Zimbra. Vamos a trabajar primero para entender de qué vamos a hablar, la estructura general de una Tefilat de Shacharit, para luego entrar a estos temas que hemos mencionado recién. El servicio, la Tefilá de la mañana, consta de las siguientes secciones: las bendiciones del amanecer, Birkot HaShachar, los cánticos selectos, Psukei de Zimbra, el Shema, la Amidá, Tahanun, Kriyat HaTorah los días lunes y jueves, y Siyum Tefilá, la parte final de las oraciones. Acá podemos ver aproximadamente cómo es esta tefilá, o sea, esta parte de la estructura de la tefilá de Birkot HaShachar, que comienza con Modeh Ani, Netilat Yadayim, Asher Yatzar y Talit Tefilim, que son cosas que hemos visto en otro video. Ahí les marco el link. Luego, Igdal y Adon Olam es minag en algunas kelot hacerlo para comenzar la mañana. En muchas conocemos que hacemos al final de nuestras tefilot. Luego vienen las brajot de la Torá, un poco de estudio de Torá. Luego Birkot HaShachar propiamente dichas. Luego viene un Shema Israel, si alguno tiene la duda de si va a llegar o no a decirlo en tiempo y forma luego. Se estudia un poco más. Kadish de Rabanán, si hubiera Minyan. Salmo 30. ¿sí? Y luego Kadish de duelo también, si hubiera Minyan. Como vemos, puse unas X donde necesita Minyan solamente para el Kadish. El resto podríamos hacerlo sin problemas, incluso antes de salir de casa hacia la sinagoga, o en esta época donde nos quedamos en casa, también se puede hacer. ¿Qué son Birkot HaShachar? Para esto, quiero usar un sidur que es del Rab Juan Mejías, un sidur ashkenazí, y vamos a ir paseando un poquito por las páginas como para entender de qué estamos hablando y luego volvemos a las imágenes. ¿Sí? Las brajot de la Torá que decimos a la mañana, las vemos aquí, ayer Kichanu, Mitzotav, Tzivanu, Lasok, Bedibrei Torá, luego el Be'arev Na, y luego vamos a encontrar también una braja muy parecida a cuando subimos a la Torá, está ayer Bajarbanu, Mikolamim, Benatan Lanu, Torató, Baruch Atadonai, Noten Torá. Estas brajot lo que hacen es prepararnos para todo lo que deberíamos estudiar desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cualquier versículo, tratado talmúdico, libro de Torá que leamos durante el resto del día está cubierta por estas brajot que hacemos a la mañana. Y va a depender, depende del sidur, depende si es ashkenazí, sefaradí, más largo, más corto, qué se va a estudiar. Como básico, la mayoría de los sidurim tienen Birkat Kohanim, ¿sí? Y Barjejá. Algunos inclusive tienen el Vaidaber de antes y el Besamo Shemi al Bene Israel de después, por lo menos así lo hago yo. Luego viene esta Mishnah de Peah, que dice la importancia del estudio de la Torah y de otras mitzvot muy importantes, por ejemplo, que tienen que ver con Gemilut Hasadim, con las buenas acciones. Luego viene, ya nos pasamos, primero vimos Torah, luego vimos Mishnah, y ahora estamos adentro del Talmud, estudiando una braita que aparece en Masejet Shabbat, que dice, Elu de Barim, si estas son las cosas que hacemos en este mundo y nos van a quedar réditos para el mundo venidero, nos queda crédito incluso para después. Y se habla de el respeto al padre y a la madre, las buenas acciones, levantarse a rezar o ir a rezar digamos, a la casa de estudio, o sea, estudiar y rezar a la mañana y a la noche, recibir a las visitas, visitar a los enfermos, ayudar a las novias a casarse, acompañar a las personas que pierden a un familiar y ser puntillosos en el estudio, en cómo rezamos también. Y por último, dos cosas más. Traer la paz entre la persona y su prójimo y entre el varón, o sea, ante un matrimonio, y luego Talmud Torah Keneged Kulam. Todas las buenas acciones van a ser superadas o no se pueden contraponer, o la más importante es
el estudio de la Torah. Luego agradecemos por el alma que tenemos. Elohai Neshama. En algunos Sidurim van a encontrar que esto está incluso en la parte previa a estas brajot, ¿sí? Porque uno agradece por el alma. Pero esto también figura dentro de la Gemara, dentro del Talmud, y por eso aparece aquí luego de la braita que estudiamos recién. Todo el tiempo que tenemos el alma dentro nuestro, te agradecemos. Sabemos que la vamos a devolver y terminamos con Baruch atah Adonai hamachazir neshamot lifgarim metim. Y allí comienza lo que propiamente son llamadas Birkot HaShahar. Fíjense que este Sidur Ashkenazí dice, muchas congregaciones comienzan su servicio público en este punto. O sea, empieza a hacerse en voz alta en este punto, nos ponemos de pie. A ver, hay varias posturas sobre esto. Una postura podría ser hacerlos todos juntos en la sinagoga, pero también podríamos encontrar la postura de no hacerlos en la sinagoga, sino al levantarnos a la mañana. O sea, hicimos Modeanín, Netilat Yadayim, todo lo que ya fuimos estudiando ayer y Atzar, y luego comenzamos con las brajot de la Torah y con Birkot HaShahar. Supongamos que nos vamos a poner talit y tefilim recién llegados a la sinagoga, al shil, al knis, ¿sí? Entonces, uno elige cuál es su costumbre personal y luego no la cambia, como hablamos alguna vez ya. Y por otro lado, yo he visto muchas comunidades donde comienzan directamente en el Salmo 30, que aparece al final de Birkot HaShahar. Ahí comienzan a estudiar porque ahí comienzan a rezar juntos porque dicen ese salmo, luego hacen un Kadish de duelo, Kadish Yatom, para aquellas personas que necesitan, y se sigue con la tefilá. Entonces, dentro de todas estas posibilidades, no hay una forma única y cada uno va a ir eligiendo o va a ir viendo cómo funciona su comunidad, su Keilah, en estos asuntos. Vamos a volver a la pantalla porque quiero marcarles algo de las Birkot HaShahar, que dice, no hay una postura única tampoco en cuál es el orden ni el texto de Birkot HaShahar. Y la parte central donde yo entiendo que hay alguna cuestión es en estas tres, ¿sí? En decir si a mí me hizo judío o si a mí me hizo agradecer que no me hizo no judío. La cuestión de agradecer si uno es libre o agradecer que uno no es esclavo. Y esta es incluso más polémica que el resto, es, como la digo yo, Yassani Betzalmó, que me hizo su imagen y semejanza, o sea, la persona hecha imagen y semejanza de Dios, o Shelo Asani Ya, o la mujer diciendo Yassani Kertzonó. O sea, digo, que no me hizo mujer o que me hizo según su voluntad. En esta parte, yo como aprendí a hacerla es con las posiciones positivas, ¿sí? Yassani Israel, Yassani Ben-Jorim, Yassani Betzalmó, pero he visto comunidades de todo tipo y sidurim de todo tipo donde aparecen una u otra o directamente esta parte no aparece. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es nuestra costumbre? ¿Con qué nos sentimos cómodos? Y lo hacemos. También hay que entender que hay mucha gente que se opone fervientemente a cualquier cambio en el nusaj de las tefilot. El tema es de cuál nusaj partimos de que no vamos a hacer ningún cambio, y eso seguramente puede ser una discusión mucho más profunda. Dentro del Sidur Ba'ani Tefilati hay una explicación específica de cada una de por qué por qué hacemos las Birkot HaShahar como estas, ¿sí? Si miramos, y cita allí justamente a Masejet Brajot, ¿sí? Al tratado talmúdico de Brajot, donde se van a discutir o se van a establecer cuáles son estas Birkot HaShahar. Entonces, cuando el gallo cantaba, ¿sí? Dios le dio esa posibilidad al gallo de cantar a la mañana, entonces le permite Leabjim Ben Yom Ben Laila, ¿sí? Entender cuándo es día y cuándo es de noche. Cuando es de día tiene que cantar y entonces nos levantamos. Hoy ya nos levantamos con alarmas de despertador o del celular, pero en esa época, ¿sí? No existía todavía. Luego tenemos estas tres brajot que charlamos recién. Y luego aparecen algunas, por ejemplo, Pokea Jehurim era para cuando uno abría los ojos, Malvi Sharumim era para cuando nos vestíamos, porque dice que viste a los desnudos, Matira Surim
porque libera a los cautivos, nos libera del cautiverio del sueño, nos permite vivir la vida. Zokef Kefufim, cuando nos levantamos de la cama y nos enderezamos. Rokaret Salamaim, cuando apoyamos los pies en el piso y vemos que no está inundada nuestra casa. Digo, todas estas cosas, vamos a seguir con alguna más, que nos da fuerza, que nos completa todas nuestras necesidades, que nos permite abrir los ojos, que luego aparecen aquí más abajo, que sea la voluntad de Dios, de que no nos crucemos con nadie malo, ¿sí? Que no nos veamos sometidos a pruebas innecesarias, que no queremos, difíciles, ¿sí? Y que nos apegue al Yetzer Tov, ¿sí? A nuestras buenas inclinaciones, y a los Maasim Tovim, ¿sí? Y que podamos hacer buenas acciones. Y luego, fíjense, pedimos, pero digo, pide, me refiero al Sidur y a la Tefilá, dice que nos aleje del mal vecino, que nos aleje de un juicio malo. A lo que voy con esto son todas cuestiones que uno da por sentado. Me levanto a la mañana, pero no está tan claro que te vas a levantar a la mañana. Que no me pase nada malo. Bueno, no es tan claro. Yo me acuerdo, en algún momento estuve en una comunidad donde un año antes de que yo llegue se había inundado la ciudad. No es tan claro que uno se va a levantar a la mañana y el piso va a estar seco. Y por eso agradecemos. Acá la discusión es ritual, ¿no? Si lo hacemos todo esto en nuestra casa antes de salir, y que en la antigüedad se hacía, o sea, cuando uno se levantaba de la cama, hacía Zokef Kefufim, cuando apoyaba los pies en el piso, hacía Rokaret Shalamaim. Hoy se hace todo como si fuera un solo paquete, ¿sí? Birkot HaShahar se hacen una atrás de la otra, ya cuando estamos preparados para hacer nuestra tefilá. Hasta ahí podemos llegar con esto de Birkot HaShahar. Luego, les mencioné, solamente para mostrar, hay un Shema Israel que se hace aquí, que es una primera, digamos, recibir el yugo del cielo, agradecemos, ¿sí? Dichosos nosotros, cuán buena es nuestra porción, cuán agradable es nuestro destino, cuán bella nuestra heredad. Ashreinu matov helkeinu manaim goraleinu umay afay erushateinu. Dichosos nosotros que amanecemos y trasnochamos a la noche y al alba y decimos 2 veces cada día, Shema Israel. ¿Sí? Y luego sigue un poco más y se va a llegar hasta el Salmo número 30 y con eso vamos a terminar Birkot HaShahar. Y una vez que terminamos Birkot HaShahar, vamos a entrar a algo que se llama Psukei de Zimbra. Pasuk es un versículo, entonces podríamos decir que son los versículos para cantar, los versículos para alabar. Y aquí les puse en esta pantalla, luego voy a compartir abajo el link completo de toda la estructura de la tefilá. ¿Sí? Va a comenzar con Baruch Sheamar y va a terminar con Ishtabach. Y en el medio hay una serie de versículos que uno está acostumbrado a leer, según la tradición, a cantar, según la tradición, depende si es día de semana o si es Shabbat. En Shabbat se van a sumar muchos versículos. Vamos a entrar en este tema en particular en este momento. Los psuké de Zimbra son la parte de la tefilá que en su forma actual es el resultado de una evolución que tuvo lugar durante muchos siglos, con diferentes pasajes agregados en diferentes momentos. Incluso hoy en día, si las costumbres, los minagim, ashkenazim y sefaradim, y también hasídicos, difieren en cuanto a los pasajes recitados y el orden en que se dicen. Sin embargo, todos están de acuerdo que en la parte central de Psuké de Zimbra es el Ashrei, el Salmo 145 y sus 2 versículos anteriores, ¿sí? De Salmos 84 y de Salmo 144. Para quienes quieran entender un poquito más sobre cómo se llega a la conclusión de que el Ashrei es la parte central de la tefilá, abajo les dejo el link a un video también en YouTube, donde explico dentro del Daf Yomi esta parte del Ashrei en Masejet Brajot. Lo buscan abajo, va a estar ahí bien marcado. Los Jajamim, justamente en esta página de Talmud que les digo, en Brajot 4b, sugieren que Ashrei debe decirse 3 veces al día. Una vez durante el Psuké de Zimbra, una vez como parte de las oraciones finales de Shaharit, es decir, en Siuma Tefilá, y una vez durante el rezo de Minjá. En los sábados, ¿sí? En Shabbat y Yom Tov, sábados y festividades,
se agregan salmos adicionales a Psukei de Zimbra. Vamos a algunas cuestiones que no se nos deben escapar de estos Psukei de Zimbra. Comienza con Baruch Shamar y, como dije, finaliza con Ishtabach. Estas dos partes hay que hacerlas de pie, por lo menos según la tradición ashkenazí. Siguiendo la práctica establecida de comenzar y finalizar cada sección de la tefilá con una bendición. Los Psukei de Zimbra cierran con Ishtabach, y a partir de allí el oficiante sigue esto con el Hatzi Kadish, que generalmente se dice después de la conclusión de una parte de la tefilá Betzibur. Uno no debería interrumpir los Psukei de Zimbra con una conversación, excepto para responder amén a una braja o unirse a una congregación cuando recita el primer párrafo de Shema Israel, o Barjú o Kdusha. Y justamente esto último nos da paso a conversar un poquitito sobre qué es Tefilá Bedilug. ¿Qué pasa si uno llega tarde al rezo en comunidad? Agrego yo, ¿qué pasa si uno está muy apurado y no tiene tiempo? Sabe que tiene un ratito de tranquilidad donde puede rezar y luego tiene que salir de la casa o llega a una reunión, digo, depende qué época de la vida estemos hablando, dice, hay un sistema y hay una prioridad de qué uno debe hacer. Si uno ingresa a la sinagoga, ¿sí? Se estudia esto de Tefilá Bedilug, pero después nos va a servir para entender también cuáles son las partes centrales de nuestros Psukei de Zimbra. Si uno entra a la sinagoga mientras la congregación está recitando Psukei de Zimbra, o sea, en esta parte que estamos charlando, debe unirse a la congregación para la Amidá. Es decir, que uno tiene que hacer un poquitito más rápido de lo que van para llegar juntos al momento de la parte central de la Amidá. Por lo tanto, debe recitar Baruch Shamar, Ashrei y otros pasajes del Psukei de Zimbra, como le dé el tiempo, para luego concluir con Ishtabach, ¿sí? Y recitar Shema con sus bendiciones con la congregación. Sin embargo, si la congregación ya ha comenzado a recitar el Shema y no hay tiempo para recitar ni la forma más corta de Psukei de Zimbra, o sea, Baruch Shamar, Ashrei e Ishtabach, debe unirse a la congregación para recitar Shema y continuar con la Amidá. Es decir, que Psukei de Zimbra va a quedar para cuando termine la tefilá. Si, este no es el caso deseable, digo, pero estamos hablando de, esto sería como una situación de emergencia. Si claramente no hay tiempo para recitar el Shema y unirse a la congregación para la Amidá, debe proceder a llevar la tefilá a su propio ritmo. Es decir, si uno ya ve que no llega a hacer Shema Israel y Amidá con la congregación, va a su propio ritmo, aunque termine un poquito más tarde, un poquito más temprano, va a su propio ritmo y no se distrae, digamos, con lo que pasa, salvo, como vimos recién, para contestar alguna amén, si hay un cadillo, barjú y esas cosas. Con esto damos por terminado nuestro video de Birkot HaShahar y Psukei de Zimbra y nos vamos a encontrar en un próximo encuentro virtual, vía video, ¿sí? Con este Bedibar Taban hablando de las mitzvot.